Ok, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar del diagrama tipo 2, en el cual tenemos dos sustancias que cuando están líquidas son totalmente solubles y cuando están sólidas son totalmente insolubles, o sea, porque no se cumplen las reglas de un óptico. La vez pasada habíamos dividido este diagrama en dos partes: las aleaciones hipoeutécticas y las aleaciones hipereutécticas. Y también habíamos visto la morfología del eutéctico. Si se recuerdan ustedes, nosotros tenemos en la reacción eutéctica nosotros tenemos que el líquido de composición eutéctica, al bajar la temperatura, se convierte en sólido 1 más sólido 2. O sea, da lugar a dos sólidos. Y a esto se le llama mezcla eutéctica. En esta ocasión vamos a analizar dos aleaciones, una hipoeutéctica y otra hipereutéctica. Vamos a situar la eutéctica a 25%, ¿sí? 25% de B. Ok, entonces esto vamos a tener esta aleación. Esta aleación, como hemos mencionado, pues se va a componer de 25 gramos de B, 75 gramos de A. También tenemos un crisol, esto lo metemos al horno. Y cuando superamos todas las temperaturas ya va a estar en estado líquido, totalmente, ¿verdad? Un líquido homogéneo. Ahora lo que hacemos es ir bajando la temperatura. El análisis cuando bajamos la temperatura. Así que nosotros tenemos esta temperatura en la cual todo está líquido, porque esta es la región de líquido, y al ir bajando la temperatura, pues en esta región no sucede nada, todo continúa como líquido. Hasta que llegamos a la línea líquidos. Entonces, esta temperatura, cuando corta la línea líquidos, es la temperatura líquidos para esa aleación. ¿Sí? Utilizando la simbología que empleamos antes, le ponemos, ¿verdad? La letra N en donde corta la temperatura de interés con la línea líquidos. La letra N donde corta la temperatura de interés con la composición nominal. Esta es la composición nominal. Y la letra O. ¿A dónde va la letra O? ¿Y a dónde está el sodio? Ok, aquí está. Entonces aquí estaría O. ¿Cómo tuvo la composición nominal? La composición nominal yo la elegí una que estuviera entre las aleaciones hipoeutécticas. Pudo ser cualquiera. El ejercicio no prevenía. Exacto, ¿verdad? Entonces los problemas pues ahí les indica cuál es la composición nominal. Y el punto técnico también el ejercicio no lo diría donde estudió. También el punto eutéctico. O sea, generalmente se va a dar el diagrama, a menos que se le dé la información para construir un diagrama, ¿verdad? Pero eso es poco probable. Ok, tenemos los tres puntos. Ya sabemos, pues, por las experiencias anteriores, de lo que hemos hecho ejercicios de este tipo, que el tramo NM me representa la cantidad de sólido, en este caso inexistente. O sea, pues que el sólido que se ha formado será en una cantidad insignificante y tiene una composición 0% de B o 100% de A, ¿verdad? Porque aquí tenemos 100% de A.
¿Ok? Entonces, esto lo podemos poner acá. A temperatura mayor que la temperatura líquidos, 100% de líquido. La composición de líquido es la composición nominal. Ahora, eso sucede de aquí para acá, ¿verdad? Pero exactamente a la temperatura líquidos, ¿qué es lo que vamos a tener? Aproximadamente todavía 100% de líquido. La composición del líquido viene siendo la nominal. Y los primeros núcleos que se han formado de sólido tienen una composición de A puro, o sea, 0% de B. En este caso de que solo tenemos A puro, B, aunque ya haya pasado su temperatura de fusión, porque siempre se mantiene en líquido. Aquí tenemos que esta es la temperatura a la cual debería comenzar a solidificar B. Pero en este caso recuerden que los dos tipos de átomos que están aquí son insolubles en estado sólido. Y en estado líquido pues están mezclados. Entonces la cuestión ahí que como están mezclados cuesta que se separen y que comience, digamos, la solidificación de uno de ellos. Prácticamente la composición de los dos hace una sola solución que tiene otro punto de... En estado líquido es una solución, ¿verdad? Pero, digamos, esto no comienza a solidificar a la temperatura T sub B. En este caso, tampoco a la temperatura T sub A, sino que una más baja. Okay. El diagrama, estos son diagramas elaborados experimentalmente. El diagrama me indica en qué momento comienza la solidificación, o sea, cuando toca la línea líquidos. Ahí comienza la solidificación. A la temperatura homotética sería que empiecen a solidificar la solución. No, a la temperatura eutéctica lo que va a comenzar a solidificar es el líquido de composición eutéctica. Entonces ahora estamos a una temperatura arriba de la eutéctica. Veamos qué sucede entonces. Aquí se formaron a la temperatura líquidos los primeros núcleos de sólido. El sólido tiene 0% de B, lo que indica que es 100% de A, o sea, A puro. ¿Okay? Eso me lo indica la línea sólidos, que ya dijimos que va de aquí para acá y termina acá. ¿Sí? Esa es la línea sólida. Bien, ahora supóngase que bajamos la temperatura a una temperatura que le vamos a llamar T sub A. A esta temperatura podemos poner de nuevo las letras N, N y O. Entonces, según esto, pues aquí va a estar N, donde se intersecta la línea líquidos con la temperatura. ¿Sí? Vamos a remarcar acá. La N está aquí y la O está acá, donde corta a la línea sólidos. ¿Ok? Entonces podemos analizar esa parte a una temperatura igual a T sub A. Lo que vamos a tener es lo siguiente: la composición del líquido me lo indica la coordenada M en la abscisa. Esto vendrá siendo, digamos, 30% de B. Entonces la composición del líquido va a ser 30% de B.
la composición del sólido me lo da la intersección de la línea sólido con la temperatura. ¿Cuánto es la composición del sólido? 0% de B y 100% de A. ¿Ok? 0% de B y 100% de A. ¿Ok? Ahora que tenemos esto, podemos proceder a encontrar cuáles son las cantidades de cada una de esas fases. Tenemos la fase líquida. Entonces, hemos mencionado aquí, aplicando la regla de la palanca, que este tramo corresponde pues a la cantidad de líquido. Entonces sería NO, esta representa el total, NO entre NO, ¿verdad? Esa sería la fracción de líquido. Si lo multiplico por 100%, va a ser el porcentaje. Entonces, el porcentaje de líquido va a ser NO. N vale, ¿cuánto le pusimos a N? 25. O vale 0. M vale 30. Y O vale 0. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Eso sería la cantidad de líquido. Obviamente, la cantidad de líquido es menor que el 100%. ¿Por qué? Porque el resto es sólido. O sea, porque a la temperatura que eso haya tenemos una cierta cantidad de sólido formado. ¿Sí? 83.33%. Ok, si queremos saber el porcentaje de sólido, que es 0% de B y 100% de A, o sea, A puro. Esto sería pues el tramo MN entre el tramo MO. O sea, pues que 30 menos 25 sobre 30 menos 0 por 100%, y esto le va a dar el complemento para llegar a 100. ¿Sí? 16.67. ¿Estamos? Entonces, que lo calculamos de esta manera, pero tenemos que ver si realmente nos da 100% entre los dos. Observen aquí que el sólido que se está formando, es A puro. ¿Qué significa lo más alto? Ningún átomo de B está solidificado. Todo el B está en estado líquido. ¿Sí? Todo el B está en estado líquido y también parte del A. Comenzamos con 25% de B y 75% de A. Bueno, en este caso, la cantidad de A que ha solidificado es 16.67%. Lo que queda en el líquido de A sería 75% menos eso. ¿Sí? O sea que una buena cantidad de A todavía está en estado líquido. De todas las soluciones que vienen de este líquido, solo ese está ahorita líquido después de empezar a solidificar. Este está sólido. ¿Sí? Esto es lo que está sólido, lo que es solidificado. Pero de A. De A. El resto está en estado líquido, junto con los átomos de B. ¿Alguna duda? Entonces, el porcentaje de toda la solución de líquido, el porcentaje de este líquido es de 83.23%. El líquido es 83.33%. Y de todo eso, el 17% es de A. En sólido. Son dos cosas diferentes, el líquido y el
sólido, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos 100 gramos, 83.33 gramos estarían en forma líquida y 16.67 gramos estarían en forma sólida. En el sólido todo es A. Entonces, 75 gramos que teníamos al inicio de A menos 16.67, eso es lo que quedaría en el líquido. Y el 25% de B o los 25 gramos de B también estarían en el líquido. ¿Ok? ¿Otra duda? Bien. Estamos con la temperatura T1. Si ahora bajamos más la temperatura, digamos que la bajamos a T sub B, podemos hacer el mismo análisis. A T sub B, entonces ya saben que lo primero que tenemos que hacer es poner las tres letras. ¿Sí? La intersección con el líquido, pues N, la intersección con la nominal y la intersección con la sólidos. Con esto lo que hago es determinar cuánto vale la composición del líquido presente. ¿Ok? Observan aquí que la composición técnica es 40%, esto venía siendo como 30%, entonces aquí está como 35%, digamos. ¿Sí? Así que podemos decir que M, que es la composición del líquido, 35% de B y 65% de A. La composición del sólido, ¿qué es lo que leemos ahí? 0% de B. O sea, pues que en el sólido todavía no hay B, solamente A, 100% de A. Entonces, a la temperatura B, toda la sustancia B está en estado líquido aún. La sustancia A, una parte está como líquido y otra parte está como sólido. Ya con estos porcentajes podemos encontrar cuánto hay de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces procedemos pues por la regla de la palanca. El porcentaje de líquido es NO. Observen, NO sigue siendo 25 menos 0. El que ha cambiado es MO. MO hoy es 35 menos 0. Y esto multiplicado por 100. ¿Verdad? Aquí lo tenemos en el diagrama. NO es un tramo constante. Un tramo constante. Eso no significa que la cantidad de líquido va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque el tramo MO es variable, va aumentando el tramo MO. Entonces, como yo voy dividiendo entre MO y MO cada vez más grande, una constante entre un valor más grande me va a dar un valor cada vez más pequeño. ¿Ok? Entonces, eso significa pues que el líquido va disminuyendo al bajar la temperatura. Aquí lo podemos comprobar cuando hagamos el cálculo, si tienen este cálculo. .43. Observen que a la temperatura A teníamos 33% de líquido y a la temperatura B 71.43% de líquido. Ha disminuido evidentemente. ¿Sí? A la temperatura líquido 100% teníamos de líquido. Entonces a la temperatura A menos, a la temperatura B aún menos. Ahora podemos encontrar
la cantidad de sólido. Porcentaje de sólido, que como hemos dicho que es A puro, le vamos a poner porcentaje de A. Eso es el tramo MN. 35 menos 25 sobre 35 menos 0 por 100%. 28.57. Observemos que el sólido va aumentando conforme baja la temperatura. A la temperatura líquidos el sólido era insignificante, pero ya cuando llegamos a la temperatura T-A, la cantidad de sólido era 16.67 y a la temperatura B el sólido es 28.57. Este sólido A es A puro, le vamos a llamar un sólido proeutéctico. Proeutéctico. Y lo vamos a simbolizar con una PE. Entonces, aquí introducimos este término proeutéctico. El símbolo va a ser en mayúsculas. Ok, estamos acá entonces a la temperatura. ¿Super? Seguimos bajando la temperatura. Hay una temperatura en la cual tenemos que detenernos obligadamente para hacer el balance. Es indispensable, hay que hacerlo. Y es la temperatura eutéctica más UTT. No podemos saltarnos eso. No podemos saltarnos a esa temperatura. ¿Por qué? Porque a esa temperatura se termina de formar el sólido proeutéctico. Entonces, si queremos conocer cuánto es el sólido proeutéctico que queda finalmente en esa estructura, tenemos que hacer el balance necesariamente a esa temperatura. ¿Ok? La señalo acá. Un diferencial antes de llegar a la temperatura T-E. Este diferencial puede ser tan pequeño como ustedes se lo imaginen. Temperatura eutéctica más un DT. ¿Ok? A esa temperatura podemos poner las tres letras. ¿Y a dónde queda la M? Un diferencial menos del punto eutéctico, ¿verdad? Prácticamente es el punto eutéctico. ¿Sí? La N, pues bueno, esa siempre queda en el mismo lugar. ¿Y la O? Observen allí de que el sólido no está cambiando su composición conforme baja la temperatura. Sigue siendo 100% de A y 0% de B. Ok, entonces vamos a hacer el análisis a una temperatura igual a la temperatura eutéctica más un diferencial de temperatura. La composición del líquido va a ser la composición eutéctica dado por el punto M, y eso es 40% de B. La composición del sólido es 0% de B o 100% de A. Y lo que nos interesa es el porcentaje de sólido, que en este caso es A puro. Es el tramo MN entre el tramo MO. Entonces, M vale 40, N vale 25, el tramo completo es 40 menos 0. Ahí decimos que ya todo está prácticamente sólido. No,
allí ha terminado de solidificar el proeutéctico. Entonces a esto le vamos a llamar aproeutéctico. ¿Sí? Este nombre. Solo el A ha solidificado. El líquido todavía no ha solidificado. ¿Cuánto tenemos? 37.5. Bien, si nosotros viéramos el molde donde esto está solidificando, tuviéramos algo así como lo siguiente. Aquí está el molde. Antes de temperatura líquidos estaba así, todo en estado líquido. Cuando llegó a la temperatura de líquidos, comenzó a solidificar los primeros núcleos de A, ¿sí? Entonces a lo mejor por aquí, por acá, por allá, ¿verdad? Comenzaron a nuclear. Conforme iba bajando la temperatura, estos núcleos iban creciendo y se iban formando nuevos núcleos. Así es que pues nosotros tenemos que el sólido, ¿sí?, va creciendo. Todo esto es proeutéctico. Finalmente pues nosotros tenemos estos granos y cada uno de estos granos son de aproeutéctico. Que a la temperatura eutéctica más un dt ha solidificado el 37.5%. ¿Ok? De A. Eso es lo que ha solidificado. Este grano lo vamos a representar grande comparado con los granos que se dan en la reacción eutéctica. Ya vimos en la clase anterior que durante la reacción eutéctica se produce grano fino, una mezcla fina de dos fases, ¿sí? Una mezcla fina de dos fases que es la reacción eutéctica, que ya habíamos mencionado, pero no hemos llegado todavía a esta temperatura, ¿verdad?, para hacer esto. Así es que estamos un diferencial arriba de esto. Un diferencial arriba de esto tenemos porcentaje de aproeutéctico 37.5%. Y porcentaje de líquido, este líquido es de composición eutéctica. Entonces lo voy a denotar aquí. El complemento, ¿verdad? O si quieren hacemos el cálculo 25 menos 0 sobre 40 menos 0 por 100%. Eso le va a dar 62.5. Ok, eso es lo que tenemos aquí. Finalmente, a la temperatura eutéctica más un dt. El sólido, los granos de sólido o cristales de sólido rodeados por líquido en el seno del líquido. ¿Ok? Los sólidos son aproeutécticos y digamos 100% A, no hay ningún átomo de B ahí. Y el líquido pues es una combinación de A y B. ¿Sí? Ahí están los átomos de A y de B. Como nosotros vemos aquí, 37.5 de A ha solidificado. El resto, para llegar a 75%, está en el líquido. Y el 25% de B todavía permanece en el líquido. El líquido tiene una composición eutéctica. Entonces, a continuación, si nosotros hablamos de bajar la temperatura, la bajamos a la temperatura eutéctica, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí se da la reacción eutéctica.
O sea, porque el líquido, en este caso particular, se va a formar por granos pequeñitos de A y granos pequeñitos de B, y a esto le voy a llamar la mezcla eutéctica. O sea que ahora el 62.5% se vuelve sólido. Exactamente, ¿verdad? Como ya estamos a la temperatura eutéctica, que es la última temperatura a la cual puede haber algo de líquido. ¿Ven? Es la última temperatura a la cual puede haber algo de líquido. Entonces lo que sucede es que a esa temperatura se está solidificando el líquido de composición eutéctica. ¿Y cómo solidifica? Formando granos finos de A y de B. Granos pequeñitos comparados con los granos eutécticos. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar una mezcla eutéctica. A eso le llamamos la mezcla eutéctica. Bien, ahora que todo solidificó, ya puedo seguir bajando la temperatura y puedo decir el análisis a una temperatura T sub E menos 1 dt. O sea, pues que hoy me vengo acá y analizo a T sub E menos 1 dt. Aquí ya estamos en esta región de A más B. ¿A dónde está M? En esta región. M. ¿Sí? Está totalmente de B, al lado derecho. Al lado derecho. Entonces nosotros tendríamos que acá, esta venía a la derecha, bueno, lo ponemos a la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Como M. N siempre lo ponemos acá. Y O acá. ¿Sí? Entonces, podemos decir acá, provisionalmente, ¿verdad? A partir de estos datos, de que a la temperatura eutéctica menos 1 dt tengo el porcentaje de A proeutéctico es el mismo. El A no cambia, porque ya solidificó. Entonces, esta cantidad de A que ya solidificó, está como quería estar, ¿verdad? En estado sólido. Entonces, ese no cambia. 37.5%. El líquido eutéctico se convierte en la mezcla eutéctica. Entonces, aquí ya no hablamos de líquido, sino que el porcentaje de la mezcla eutéctica. Bueno, eso es lo que solidificó cuando bajó la temperatura. 62.5% de mezcla eutéctica. Ahora la pregunta es, dentro de esta mezcla eutéctica, ¿cuánto hay de A y cuánto hay de B? De A hay 75 menos 37,5. Ajá. Entonces, en esta mezcla eutéctica tenemos A y B. Entonces, el porcentaje de A, este sería un porcentaje de A eutéctico. ¿Sí? ¿Cuánto es? 75 menos 37,5. ¿Cuánto da eso? Y el porcentaje de B eutéctico, 25%. ¿Sí? Pregunta. Dígame.
diferencial abajo. Sí, en cantidad. En cantidad, el líquido de composición eutéctica, eso es lo que solidifica. Entonces se convierte en la mezcla eutéctica. Pero entonces no la está sacando por No. gráfico. Ahora voy a sacarlo por el gráfico. Pero usted solo está diciendo que todo el líquido va a pasar a mezcla. Otra es de que cuando dice de que el sólido de A proeutéctico de 37.5 es un diferencial arriba, ¿verdad? Sí. Entonces es un diferencial abajo, se mantiene totalmente el mismo sólido. Exacto. Ya eso siempre se le va a decir proeutéctico. Exacto. Ese queda así. El sólido proeutéctico queda así en este diagrama. En el siguiente diagrama vamos a ver que se está reconformando, o sea, va cambiando la composición. ¿Sí? Para este diagrama no cambia, ¿verdad? ¿Sí? El A proeutéctico queda como A proeutéctico, grano grande, y los otros son los granos pequeñitos de la mezcla eutéctica. Lo vamos a representar de esta manera. Vamos a tener aquí el ocular del microscopio. Para que esta representación sea efectiva debe tener la menor cantidad de detalle, por supuesto, ¿verdad? Entonces, con este grano grande voy a representar el A proeutéctico, que está en un 37.5%. Con este pequeñito voy a representar el A eutéctico en un 37.5%. Y con este otro rayadito voy a presentar el B eutéctico en una cantidad de 25%. ¿Ok? Todo suma 100%. Es lo que tengo. Porque dice que el B eutéctico es 25% de El B 25% porque la aleación original tiene 25% de B. Y como en el proeutéctico ningún átomo de B se unió, todo quedó en el líquido. Cuando el líquido solidifica, todo el B está ahí, entonces tiene que ser 25%. ¿Está bien? Va, eso es por lógica. Ahora pongamos atención a lo siguiente. La composición del líquido último es la composición eutéctica. ¿Sí? 40% de B significa 60% de A. Entonces, dentro de esta mezcla eutéctica tenemos 40% de B y 60% de A. ¿Está bien? Pues podemos saber cuánto en cantidad, en porcentaje, cuánto hay de A y de B. Entonces yo digo de esta manera: el porcentaje de A en la mezcla eutéctica va a ser el porcentaje de la mezcla eutéctica multiplicado por la fracción de A en el eutéctico. Esta psicología la tienen que asimilar, ¿verdad? Por favor, tómenla con cuidado. Si hay dudas me preguntan. Apliquemos esto. Porcentaje de A en la mezcla eutéctica va a ser igual. Porcentaje de la mezcla eutéctica es 62.5%. Fracción de A en el eutéctico. Bueno, en el eutéctico tengo 40% de B y 60% de A. Entonces la fracción es 0.60. ¿Cuánto me da esto? 37.5.
37.5%. Observen que coincide con el dato que hicimos. Ahora, porcentaje de B en la mezcla eutéctica. Porcentaje de mezcla eutéctica por la fracción de B en el eutéctico, esa es la diferencia. Entonces, 62.5% por 0.40. ¿Ya? 25%. ¿Ok? Pero deben de tener cuidado que aquí nosotros hemos dividido la aleación antes del eutéctico en dos: el apuro y la mezcla eutéctica. La composición nominal está aquí. La composición nominal está aquí. ¿Sí? Pero la mezcla eutéctica tiene esto. Por eso es que yo tomé esta composición, porque estoy analizando la mezcla eutéctica. ¿Sí? Esta es la que se divide en estas dos. Ahora, la otra comprobación que podemos hacer acá es, y bueno, ¿cuánto es la cantidad de A total? Bueno, entonces nosotros decimos que el porcentaje de A va a ser el porcentaje de A en el sólido, en el sólido proeutéctico, más porcentaje de A en la mezcla eutéctica. Ahí está todo el A. Esto sería porcentaje en el A proeutéctico 37.5%. Y en la mezcla eutéctica otro 37.5%. Aquí fue casualidad que diera así, ¿verdad? Esto da 75%. Porcentaje de B total. Bueno, porcentaje de B proeutéctico más porcentaje de B en la mezcla eutéctica. Bueno, B proeutéctico no hay. Y en la mezcla eutéctica ya vimos que es 25%. Entonces, el porcentaje de A total es 75% y el porcentaje de B total 25%. Es la aleación original, 25% de B, 75% de A. O sea que todo está ahí. ¿Pregunta? Ok. Esa es una forma de comprobación. Una aleación hipereutéctica. Entonces, metemos los dos metales puros en un recipiente, lo ponemos en el horno, aumentamos la temperatura hasta que todo está líquido. Y ahora comenzamos a bajar la temperatura. Es como que ya está en un molde, ¿sí? Enfriándose. Entonces venimos, ¿verdad? Desde alta temperatura, pasamos por T sub B, no sucede nada. Cuando llegamos aquí, entonces esta va a ser la temperatura líquidos, donde intercepta con la línea líquidos. Ok, temperatura líquidos. Así que podemos indicar de que a temperatura mayor que la temperatura líquidos, bueno, solo hay 100% de líquido. La composición del líquido va a ser la composición nominal: 65% de B, 35% de A. También comienzan a formarse los primeros núcleos de sólido. Ok, entonces, como les he mencionado, cuando vamos a hacer el análisis, ¿qué es lo que tenemos que poner primero? M. Las letras M, N y O. ¿A dónde pongo M? ¿Sí? Cuando se intercepta con la línea de líquidos. En la intersección de la temperatura de interés, que es la temperatura de líquidos, con la línea líquidos. ¿Ok? M está acá. N.
la intersección de la temperatura con la composición nominal. Entonces M y N están en el mismo punto. O Con la línea sólidos. la intersección con la línea sólida. Ok. Observamos ahí entonces que la cantidad de sólido es 0 porque el tramo MN no existe, es el mismo punto, ¿verdad? El tramo que existe es el NO, NO igual a MO, entonces eso significa 100% de líquido. Sin embargo, pues aquí tiene que comenzar a solidificar los primeros núcleos en una cantidad insignificante de sólido. ¿Cuál es la composición del sólido? 100% de Exacto, ¿verdad? Composición del sólido, me vengo a O y me dice, 100% de B. O sea, B puro. ¿Estamos? Bueno, esto sería a la temperatura de suelo. ¿Preguntas? Bueno, seguimos bajando la temperatura y nos vamos a la temperatura ante su A. Ponemos las famosas letras M, N, O. Con la letra M encontramos la composición del líquido. ¿Cuánto leen ahí? Digamos que leen 55%. Ok, entonces la composición del líquido es 55% de B. La composición del sólido 100% de B. Bueno, entonces ya tengo, ¿verdad? M me dio la composición del líquido, O me dio la composición del sólido, tengo la composición nominal, hoy puedo encontrar cuánto hay de líquido y cuánto hay de sólido. Mn es la cantidad de sólido, entonces porcentaje de sólido, que sólido es 100% de B, entonces B puro. Esto significa 65 menos 55 sobre 100 menos 55. Va repitiendo, ¿verdad? Este tramo MN es 65 menos 55. El tramo MO es 100 menos 55. Y lo tengo. Este B que se está formando es el proeutéctico. ¿Ok? B proeutéctico. ¿Cuánto me da esto? 22. 22. 22.22. 22.22. Porcentaje de líquido es NO entre MO. 100 menos 65 sobre 100 menos 55 o 100%. ¿Ok? Si esto está correcto, quiere decir que el porcentaje de líquido va a ser 77.78. ¿Ok? Entre los dos tienen que sumarse. ¿Preguntas? El B proeutéctico está en estado sólido. Esto es lo que ya solidificó. Es lo que ya solidificó. Lo demás
esté en estado líquido. Y en ese 77.78% están incluidas las dos sustancias. Exactamente. Los dos componentes, A y B. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos nosotros enfriando y llegamos a la temperatura T sub P. Y allí colocamos pues las letras M, N y O. M me sirve para determinar la composición del líquido. ¿Cuánto vamos a decir ahí? Digamos que 48%. ¿Sí? Bueno, entonces, a una temperatura que es la T sub P, vamos a tener la composición del líquido es 48% de B. La composición del sólido, ¿cuánto es la composición del sólido? 100% de B. O está aquí, ¿verdad? 100% de B. Bueno, con esto puedo encontrar cuánto hay de sólido y cuánto hay de líquido. Porcentaje de sólido, que es P puro, ¿verdad? Aquí lo tenemos, va a ser NN. Entonces, N vale 65, M vale 48, sobre 100 menos 48. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 48 y aquí tenemos 65. Entonces, 65 menos 48 entre 100 menos 48. ¿Cuánto da eso? Observen pues que la cantidad de sólido va aumentando. Si yo calculo la cantidad de líquido, pues va a ser NO, que sería 100 menos 65 sobre NO, que son 100 menos 48. Eso les daría 67.31. ¿Estamos? Bien, podríamos continuar así, pero la cuestión es que, como yo quiero saber qué microestructura hay cuando ha solidificado, entonces me voy ¿a qué temperatura? T eutéctica más un delta. Exacto, a la temperatura eutéctica más un diferencial. ¿Sí? Me voy acá a esta temperatura. ¿Sí? La temperatura eutéctica más un diferencial de temperatura. Bueno, en los próximos problemas podemos ir una sola vez. ¿Y qué tenemos? La composición del líquido. ¿Cuál es la composición del líquido que hay? Es la composición eutéctica, ¿ok? Porque M está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí está M, N por supuesto que está acá, y O está acá. Entonces, M está aquí. La composición del líquido es la composición eutéctica. Y la composición eutéctica es 40% de B. Composición del sólido. Sería la fracción, ¿verdad? El porcentaje de B.
¿Cuánto es la composición 100%. del sólido? Ok, con la letra O, la 100%. composición del sólido 100% de B, o sea, B puro. Bueno, con esto vamos a calcular el porcentaje de B proeutéctico. Porcentaje de B proeutéctico va a ser igual a MN, que sería 65 menos 40. 65 menos 40 sobre MO, 100 menos 40. $41.67. 41.67. Porcentaje líquido de composición eutéctica, 58. 33. Y de ese se sacaría el porcentaje de B eutéctico y de A eutéctico. Va, ahorita no ha solidificado, entonces no podemos hablar todavía de, Mezcla. ¿verdad? Pero De mezcla eutéctica. Pero ese mismo porcentaje es el que se va a solidificar. Claro, si yo lo divido aquí, por supuesto que voy a tener, digamos, acá 35% de A. Todo el A está en el líquido. En este momento todo el A está en el líquido. Y el resto de B, o sea, 65 menos 41.77 va a estar en el líquido. ¿Ahí? ¿Preguntas? Va, entonces hemos hecho este cálculo a la temperatura eutéctica más un dt. ¿Qué es lo que viene ahora? La temperatura eutéctica, ¿sí? A la temperatura eutéctica, ¿qué es lo que está pasando a la temperatura eutéctica? Se convierte en sólido. Se da la reacción eutéctica. El líquido de composición eutéctica se transforma en A más B, que es la mezcla eutéctica. ¿Sí? Va a permanecer ahí a esa temperatura hasta que termine de solidificar. Cuando termine de solidificar, eso va a ser a la temperatura baja, a la temperatura eutéctica menos un dt. Entonces, hoy vamos a estar en esta región de abajo. ¿Sí? Vamos a estar en esta región de abajo. Y vamos a tener NO, ¿sí? Bueno, retomando lo que teníamos, ¿verdad? Nos queda a temperatura eutéctica menos un dt, porcentaje de beta, de B proeutéctico es 41.67%, porcentaje de mezcla eutéctica es 58.33%. Aquí utilizamos la lógica y decimos, bueno, el B es puro. Del 65% que teníamos, digamos, está como proeutéctico el 41.67. Entonces el porcentaje de B eutéctico tiene que ser 65 menos 41.67. ¿Cuánto es eso?
23.33. ¿Sí? Ok. ¿Y el porcentaje de A que está en el eutéctico? 35, todo. De B y 60% de A. Y entonces yo puedo corroborar esto diciendo porcentaje de B en el eutéctico. Bueno, sería el porcentaje de mezcla eutéctica multiplicado por la fracción de B en el eutéctico. ¿Sí? Y esto me daría, bueno, el porcentaje de mezcla eutéctica es 58.33% y la fracción de B en el eutéctico es 40%. Perdón, 0.4. ¿Cuánto le da esto? 23.36. Porcentaje de A en el eutéctico. Bueno, 58.33% por 0.60. Y esto les tendría que dar 35%. Queremos verificar si todo el A está ahí. Bueno, el A solo está en el eutéctico, ahí está el 35%. En el proeutéctico no hay nada de A. Queremos saber si todo el B está ahí. Bueno, lo del B en el eutéctico más el B proeutéctico. ¿Sí? Le va a dar 65%. ¿Estamos? ¿Quieren verificar aquí con la regla de la palanca con la aleación nominal? Ah, bueno. ¿Cuánto de A tenemos? Esto, 35%. ¿Cuánto de B tenemos? Esto, 65%. ¿Ok? ¿Hay duda? De igual forma, si nosotros la composición la movemos hacia allá, vamos a tener más B proeutéctico y menos mezcla eutéctica. Si la movemos para acá, vamos a tener más mezcla eutéctica y menos B. Porque recuerden que este tramo representa al líquido de composición eutéctica, al líquido, este último, al líquido de composición eutéctica que después se transforma en la mezcla eutéctica. Entonces, conforme más pequeño sea este tramo, menos mezcla eutéctica. ¿Por qué? Porque la composición está más cerca de B. Entonces vamos a tener más B proeutéctica. ¿Sí? Conforme más alejado esté y más cerca de la mezcla eutéctica, bueno, vamos a tener más mezcla eutéctica. Solo el factor de B sin haber calculado T menos delta T, menos diferencia de B, ¿dónde saca el factor de B en eutéctico? Esto. Ajá, sin haber calculado lo anterior. Ah, es que esta es la composición de la eutéctica. Vale, entonces nosotros tenemos aquí M cae en la composición eutéctica. Y la composición eutéctica es 40% de B, 60% de B. ¿Alguna otra duda? Todos los diagramas son en equilibrio térmico. Eso hemos visto los tres. De hiper, de hipo y la mezcla. Sí, todo esto está en equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Hay un diagrama adicional a este que se llama diagrama de transformación de fases. Y eso pues ya serían, por ejemplo, que lo utilizarían aquellas personas que quieren saber exactamente cuánto hay de cada cosa a diferentes temperaturas. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de transformación de fases, voy a hacerlo acá.
transformación de fase. Bueno, en este diagrama lo que voy a representar es cuánto hay de cada cosa para las diferentes temperaturas. Así que aquí voy a tener temperaturas en la ordenada y el porcentaje de fases en la abscisa. ¿Ok? Bueno, resulta que esta aleación que vimos es particular para cada aleación. ¿Sí? Es particular para cada aleación. Si yo tengo esta aleación va a ser totalmente diferente el diagrama de transformación de fase, ¿verdad? Si elijo otra para acá va a ser distinto. ¿Va? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la temperatura líquidos. ¿Va? Entonces, aquí está T sub R. Y la temperatura eutéctica está aquí, TE. Aquí está dividido, bueno, 100%, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí 50%, 25, 0, 75 y 100. Ahora lo que hago es utilizar estos cálculos para trazarlo. ¿Ok? Entonces me vengo a la temperatura eutéctica más un dt de una sola vez. Porcentaje de beta proeutéctico 41.67%. Entonces, desde que comenzó a solidificar hasta que terminó de solidificar el B proeutéctico, bueno, llegó desde 0 hasta 41.67. Localizo aquí. Aquí está el 25, bueno, digamos que por aquí está el 40, 41.67. Y aquí trazo una línea recta. Y este va a representar el B proeutéctico. ¿Ok? Lo voy a poner como que fuera lineal la solidificación. Entonces, a la temperatura de líquidos, bueno, esto es líquido. Aquí arriba es líquido. A la temperatura de líquidos comienza a solidificar el B. Al bajar la temperatura, sigue solidificando y sigue creciendo. Entonces, si yo quiero hacer un balance a esta temperatura, bueno, aquí le va aquí, ¿verdad? Va, digamos, 18% de B proeutéctico y el resto líquido. ¿Sí? Llego acá, 41.67, ¿verdad? Y esto va a ser 41.67. Y lo demás, si estoy arriba de la temperatura eutéctica, va a ser líquido. Pero cuando se produce la transformación, entonces voy a tener Mezcla eutéctica. la mezcla eutéctica. Entonces aquí para abajo ya es mezcla eutéctica, pero debajo de la línea, ¿verdad? La mezcla eutéctica va a estar aquí abajo. Esa mezcla eutéctica tiene, como nosotros vimos, 35% de A y 23.33% de B. Vale. Aquí sería, este tramo es 25%, 35% estaría por acá. Vale. Entonces esto sería, digamos, A eutéctico y esto sería B eutéctico. Ahí lo tengo, ¿sí? Esto tendría que ser una línea sólida. Vengo a temperaturas abajo de la temperatura eutéctica, por ejemplo aquí, y digo, ¿y qué tengo a esta temperatura? Entonces el diagrama me dice, mire, usted tiene B proeutéctico en 41.67%, B eutéctico en 23.33%. A eutéctico en 35%. Solo leemos acá. ¿Ok? ¿Sí? 35%, ¿verdad? Y el otro 23.33%. Vale. Entonces este sería 23.33%.
Este diagrama de transformación de fase. Podemos hacer eso al hacer los cálculos. Después de hacer los cálculos, al final, podemos hacer esto. ¿Sí? Solo que esta es exclusiva para una composición del 65%. ¿Verdad? Entonces aquí le ponemos para el 65% de B. Para otra composición me va a dar diferentes las cantidades. ¿Sí? Y analizándolo hiper, eutéctico. Ajá. Si lo analizáramos hipo, eutéctico, ¿Puedo aunque... hacer uno similar? Ah, Puedo hacer uno similar. Lo que cambiaría sería que en vez de B, Protéctico. protéctico sería A. eutéctico. Y los porcentajes de abajo no cambiarían porque esos porcentajes no están en relación a A y B. ¿Cómo? Es que en los otros diagramas tenemos de 0 a 100 Ajá. el porcentaje de B y de 100 a 0 es el porcentaje de A. En este solo se tiene uno de 0 a 100, pero no importa si es A o B. No, no importa. ¿Verdad? Pero recuerden que esto va a variar. Para cada aleación va a ser diferente. La proporción se va a mantener. La proporción se va a mantener. Aquí la proporción es 40-60, ¿verdad? Y esa proporción sí se va a mantener. Pero esta cantidad es no. Vamos a estudiar el diagrama tipo 3. El diagrama tipo 3 tiene... esta apariencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener acá una región de líquido. Una región de líquido. Tenemos la línea líquido. La línea líquido va de aquí. La vamos a remarcar la línea líquido con el ojo. Va de aquí. Llega aquí al punto eutéctico. Aquí también hay un punto eutéctico. Y pasa hasta acá. Esa es la línea líquido. ¿Sí? La línea líquido. La vamos a anotar acá. La línea sólido. La línea sólido viene de acá. Llega aquí. Continúa por acá. Y termina acá. ¿Verdad? Entonces esta es la línea sólido. Recuerden que lo importante que son cada una de estas líneas para encontrar las composiciones de cada una de ellas. Estas otras líneas que aparecen acá, que nos van a dar dolores de cabeza, ¿verdad? Las vamos a llamar las líneas solcus. ¿A qué corresponden estas líneas? Al aumento de solubilidad con la temperatura. Antes les había mencionado, si se recuerdan, que si yo tengo un vaso con agua y la saturo con azúcar, cualquier cantidad de azúcar que le agregue ya no va a disolverse. Pero si aumenta la temperatura, ahí sí, ¿verdad? Puede disolver una cantidad adicional de azúcar. Bueno, entonces en los materiales de ingeniería es de igual forma. Cuando yo aumento la temperatura, puede aumentar la solubilidad. ¿Sí? Entonces, esta sería la línea de saturación. Esta sería la línea de saturación. Entonces, de este lado nosotros vamos a tener la solución sólida alfa. La solución sólida de alfa es aquella que está compuesta por los átomos anfitriones, que es A, y los átomos solutos que van a ser B. O sea, que va a haber algo de B en A.
que están en la red de B. ¿Sí? Átomos de A que están en la red de B, y eso me forma beta. Átomos de B que están en la red de A, alfa. En beta también a esa línea se la llama sol. Exacto. ¿Sí? Esta es línea sol y esta es línea sol. Pero solo las dos que van a jugar, sí. Estas dos, esa y esta. Son las dos. La horizontal que pasa arribita sí sería la sólida, ¿verdad? Esta, desde aquí, ¿verdad? Desde aquí viene la sólida. Pasa por aquí y va para allá. Bien, entonces, otras regiones que tengo es esta. Para saber qué tiene esta región, yo puedo trazar una línea horizontal. De este lado toca la región alfa y de este lado toca la región líquido. Por lo tanto, esto va a estar compuesto por alfa más líquido. Si yo vengo y trazo una horizontal acá, de este lado está en contacto con el líquido, de este lado con beta, que entonces es beta más líquido. Esta región de abajo está en contacto con alfa de este lado y está en contacto con beta de este lado. Esta es una región alfa más beta. ¿Ok? Entonces, observe que debajo de la línea sólida ya está totalmente simplificado. Yo tengo una composición eutéctica. De igual manera, vamos a tener aleaciones hipoeutécticas y aleaciones hipereutécticas. ¿Sí? Ahora también tengo este punto de máxima solubilidad, ¿verdad? Máxima solubilidad de B en A. ¿Sí? ¿Ok? Máxima solubilidad de B en A. Eso me forma la solución sólida alfa. También tengo este otro punto, que es la máxima solubilidad. De A en B. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, aquí vamos a tener mezclas técnicas también. Solo que en este caso la reacción eutéctica es un poquito diferente, ¿verdad? El líquido de composición eutéctica, al bajar la temperatura, se convierte en alfa más beta. ¿Sí? Y esta es la reacción eutéctica. Entonces la reacción eutéctica es un poquito diferente en este caso, ¿verdad? En el sentido de que no tenemos metales puros, sino que tenemos soluciones sólidas, alfa y beta. Bien, la mayoría de los diagramas exhiben solubilidad. ¿Sí? Hay unas soluciones sólidas que son terminales como aquí, y también hay unas soluciones sólidas que son intermedias. ¿Sí? No son los terminales. Ahora bien, ya hemos visto la importancia de la microtécnica, por supuesto, ¿verdad? Pero este diagrama me da la posibilidad de estudiar otras situaciones diferentes. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de las aleaciones de aluminio utilizadas para aeronáutica.
¿A dónde quedan esas aleaciones de aluminio? ¿Verdad? En este diagrama. Bueno, ese diagrama es el aluminio cobre. Tiene otros elementos de aleación, ¿verdad? El aluminio de calidad. El cobre, digamos, la máxima solubilidad del cobre viene siendo como 6-7%. Pero el que le pone a estas aleaciones viene siendo como 5%, 4%. Entonces, viene estando como acá. Y hace uso de esta línea sol. ¿Sí? Hace uso de la línea sol. Observen lo que sucede, ¿verdad? Si yo tuviera una aleación aquí, bueno, vengo de altas temperaturas, como líquido, comienza a formarse el alfa, termina de formarse el alfa, 100% de alfa. Aquí está como 100% de alfa. Y de repente, cuando entramos aquí, comienza a precipitar una fase beta dentro del alfa. ¿Dentro o fuera? Dentro. Digamos, según se está fundiendo el metal, No. se empieza a solidificar a las orillas, donde se está enfriando más rápido, ¿verdad? Veamos aquí, ¿verdad? Estamos en estado líquido. Cuando toca la línea de líquido, ahí comienza la solidificación. ¿En qué fase? Alfa. Alfa primaria o prototécnica. Bueno, aunque muchas veces aquí se le llama primaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llega ningún eutécnico, aquí no hay ningún eutécnico. Pero eutécnico sería por aquí, por acá. Entonces es alfa primaria. Y termina de solidificar como alfa primaria. Aquí ya está sólida. ¿Sí? Entonces, si yo viera allí, digamos, un pedazo de metal, todos los granos serían de alfa. Ya está sólida la pieza. A partir de aquí, sigue sólida y con los mismos granos de alfa. Sólida con los mismos granos de alfa, pero cuando toca la línea sol, ¿qué sucede? Cuando toca la línea sol, comienza a precipitar la fase beta. La fase beta preferentemente precipita allí donde se junta el grano. ¿Sí? Ok. Y también puede precipitar en el límite de grano. Depende de las posiciones, ¿verdad? Si la fase alfa es dúctil y la fase beta es frágil, lo que va a mantener allí es un endurecimiento por precipitación. O sea, pues que esa aleación, en el caso del aluminio, si fuera aluminio con solo alfa, sería bien dúctil. Y la resistencia de frecuencia y la resistencia de tensión sería baja. Pero cuando yo hago la aleación con cobre y otras sustancias, va a precipitar una fase que dura y que es frágil. Y que le va a aumentar la resistencia. Le va a aumentar la resistencia. ¿Sí? Entonces, eso sucede, ¿verdad? Entonces, esta línea es muy importante en las situaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Se hace el más útil, ¿verdad? Digamos, tiene cierta ductilidad, porque la que predomina es la fase alfa, pero viene la fase beta y está en puntos claves para que aumentar la resistencia, para que no pasen las irrotaciones, digamos, ¿no? Y para reducir deformación. Entonces, eso hace que se aumente la resistencia mecánica del material. Serían más pequeños los grandes. ¿Sí? Serían más pequeños los grandes. Bueno, los granos van a depender de con qué rapidez se enfrió, ¿verdad? Sí, con qué rapidez se enfrió. Puede ser grande, puede ser pequeño. Pero
grados. ¿Para qué congelar? Para bajar la temperatura. Para que no se manifieste beta, para que no tenga oportunidad de difundir y se forme beta. Queda como alfa. Queda natita, la dirección. A la hora de poner el fuselaje de los remaches, entonces van a estar dúctiles. Y lo voy a poner fácilmente. Con el tiempo, con el calentamiento, que puede ser artificial o natural, se va a formar la fase beta. Porque cuando aumente la temperatura ambiente, ya tenemos más energía para la difusión. Se forma beta y se enfurece. Entonces puede que a temperatura ambiente, bueno, un avión lo cae en horno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a temperatura ambiente durante 4 o 5 días logra su endurecimiento y de ahí, ¿cómo sacan